no vayamos camino al hoyo, Señor, porque no podemos ver, pero tu palabra hoy nos va a hacer ver, Señor. Hoy vamos a aprender, Dios de los cielos, de ti. Hoy tú traerás revelación, Señor. Hoy tú traerás para nosotros, Dios de los cielos, una palabra que levanta, fortalece, anima, vivifica, y Padre de la gloria nos transforma cada día, maravilloso Dios. Por eso en esta buena noche te pido que tu buen Espíritu Santo hoy tome el control de todo este lugar. La reunión es tuya, Espíritu Santo, te cedo el control. Toma el control, eres bienvenido a este lugar, eres el más importante aquí. Toma el control, dirige todo, Padre de la gloria. Haz que tu Espíritu Santo tome el control de nuestros corazones. No dejes que nuestro corazón se distraiga o se vaya tras las cosas vanas de esta vida, Señor. Y ayúdanos, Padre de la gloria, mientras estamos en esta, envías a este lugar para quebrantar toda obra de las tinieblas y destruir los planes del diablo, Señor. Y Padre de la gloria, te doy gracias porque es una noche de revelación, de bendición, Señor. Nada detendrá lo que tú traes para todos y cada uno de nosotros, y por eso te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Y vamos a estar aprendiendo la palabra del Señor. Y creo que abra sus Biblias ahí en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo. Y el capítulo número, vamos a estar leyendo el 22. Capítulo 22 del Evangelio según San Mateo. Y el versículo número 'Bueno, vamos al capítulo 23, mejor de una vez. Capítulo 23 de San Mateo, y vamos a leer desde el versículo número 1. Dice así la palabra del Señor. Entonces, 23:1 de San Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de la viuda y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, ¿por cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envié profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, espero no tener que moverme de aquí. Esta noche quiero que podamos aprender algo que el Señor Jesucristo quiso darnos a entender. Quise leer todo este pasaje para que nos quede un poco claro lo que el Señor Jesucristo quiso que aprendiera la iglesia desde mucho tiempo atrás y hasta ahora, y en el tiempo que todavía nos queda en esta tierra. Entonces, el Señor Jesucristo va con sus discípulos, y en esto entran en una contención con los fariseos. Y entonces el Señor Jesucristo
dice todas estas cosas y permite que sean escritas para que nosotros podamos aprender de ellas y podamos ver la diferencia y el por qué un pueblo cayó en esta situación. Entonces, el Señor Jesucristo, terminando todo este pasaje, después de hablar con todos los que estaban ahí y decirle todas las cosas que les dice, termina diciendo algo como un lamento. Y Él dice: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. Y antes dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y Él dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. El Señor Jesucristo le está diciendo a este pueblo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus pollitos? Pero antes dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Entonces la palabra del Señor está diciendo que una de las formas en las que Él tiene el deseo, Él quería juntar a su pueblo Israel, a sus hijos, era enviando profetas. Y era algunos enviados, que no es lo mismo que venga alguien a enseñar la palabra, que venga algún maestro evangelista, a que venga un verdadero profeta o un verdadero enviado del Señor. Es muy diferente, porque cuando empieza el pasaje, lo que estamos leyendo, el Señor Jesucristo dice, en el versículo número 1 de lo que estamos leyendo, dice: la gente y sus discípulos, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Mire, estaba diciéndole esto a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Él voltea, ve a sus discípulos y les dice: muchachos, gente que está hoy aquí, quiero que escuchen esto. En las enseñanzas de Moisés, en las ordenanzas de Moisés, los fariseos se sientan, los escribas se sientan, los que más saben se sientan. Y de ahí ellos quieren y empiezan a enseñar. Y le dice: y yo les voy a decir algo. Ellos se sientan en esto, pero así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Porque ellos enseñaban la ley de Dios, enseñaban las ordenanzas de Moisés. Y Él les decía: todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. Pero dice otra cosa: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así que Él está diciendo: mire, no hagan conforme a lo que ellos hacen. Si todo lo que le digan, que le hablen y que le prediquen de la palabra del Señor, háganlo, obedézcanlo, pero no hagan según lo que ellos hacen, porque son personas que dicen pero no hacen. Y dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo? Cuando usted lee todo lo que el Señor Jesucristo decía, ellos tenían ordenanzas de cuenta de ellos, y ellos decían que para lavarse las manos había que hacer unos ciertos movimientos de tal manera de no contaminarse antes de comer cualquier cosa, porque para ellos era contaminación comer con las manos sin lavar. Y tenían todas estas ordenanzas, le decían a la gente tantas cosas que a la gente le costaba poder llevar esa vida que ellos decían que era la vida que podía llevarlos a Dios. Y les ponían unas cargas a la gente tan pesadas, pero ellos no las querían levantar ni con un dedo siquiera. Entonces, cuando el Señor Jesucristo sigue hablando, le dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Yo quiero saltar todo esto solamente
quiero recordar todo lo que cuando ustedes escucharon o leyeron estaba diciendo: fariseos hipócritas, que diezmáis en el lendo, la menta, bueno, todo esto, y dejáis lo mejor o lo mayor de la ley, que es la justicia. Y él empieza a hablarle de todo eso, y al final, cuando ya está terminando, entonces dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y esto es lo que yo quiero, que en este tiempo la iglesia no se convierta en esa gente que apedrea a los que le son enviados, que mata a los profetas. ¿Usted sabía que es un tiempo en el que a los profetas los matan? Y no me refiero a que los matan como tal, les quitan la vida, no, sino que muchos de ellos se les cierra la puerta en algunas congregaciones porque sus forma de enseñanza no clasifica y no entra en lo que la iglesia tiene. Porque muchos ya se han levantado a vivir una vida de apariencia como esta gente. Y lo que lleva a vivir a las personas una vida de apariencia se llama la hipocresía. Es cuando yo digo tantas cosas que se deben hacer, pero yo no las hago. Hermanos, hay que orar 3 y 4 horas, hermano. Si no, estamos graves, peligrosamente peligra el infierno. Pero yo ni siquiera oro media hora y ando enseñando que hay que orar mucho. Y cuando estoy por ahí, yo mantengo siempre ahí orando, toda hora orando, para que me vean. Y el Señor dijo: no hagan así, porque es que ellos dicen todo eso, pero no lo hacen. Ellos se sientan en la cátedra. Ahora en este tiempo se podría decir, cogen la Biblia y empiezan a sacar tremendas cosas con estudios muy profundos de ahí, con mucha teología. Pero en sus corazones y por dentro, ¿sabe qué está diciendo el Señor Jesucristo? Mire, ustedes limpian lo de afuera del plato, pero por dentro están llenos de inmundicia, están llenos de suciedad, de iniquidad, de maldad. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es lo que yo quiero que hoy podamos entender y aprender. Que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida. Un hombre en algún tiempo conocía y hablábamos de la Biblia como cualquiera de ustedes con su compañero y hermano se ponen a hablar de la palabra. Ya. Así que me decía: no, hermano, lo que pasa es que la santidad, no tiene que vivir en santidad, uno tiene que cambiar su forma de vestir. Todo esto es excelente, qué bueno. Y lo veía haciendo las cosas bien, ¿sí? Su esposa organizándose de una manera bien, qué bueno. Pasados los días, hizo algo que, después de yo ofrecerle mucha confianza, hizo algo que traicionó totalmente eso. Yo dije: wow, ¿dónde quedó todo eso que me decía acerca de la santidad? ¿Dónde quedó? Pasado otro tiempo, me doy cuenta que con otro amigo hizo lo mismo. Wow, pero son gente que ni siquiera se junta con otros hermanos porque dicen: no, esos hermanitos son como medio crispetos, no son de total cristianos. Y hace esto. Por eso el apóstol Pablo en una de sus cartas escribe y dice acerca de las lunas nuevas, de que si toque, de que no toque, cosas que pueden dar una presencia de santidad, pero que no tienen ningún poder contra las obras de la carne. Yo puedo decir y hablar de santidad todo lo que quieran, y ustedes lo pueden escuchar y mucho levantarse y decir amén, así es, y todo eso está bien. Pero una cosa es yo hablar, pero otra cosa es vivirlo. Y lo que yo quiero que todos nosotros podamos es aprender a vivirlo. Porque mire, hay cosas, mire, yo me puedo vestir muy bien. Digo, no voy a mostrar mis tremendos músculos porque eso es una tentación muy fuerte para las mujeres. No voy a salir, bueno, qué sé yo, mal vestido. Todo eso está bien. En la iglesia voy a llegar calladito, que nadie me vea, de una vez a orar.
no digo nada y me voy. Una amabilidad, una humildad tremenda. Todo eso lo puedo hacer. Y todo eso delante del que me ve dice, wow, ese hermano, cómo se viste de bien, cómo llega a esa alegría, cómo trata a la esposa de bien, cómo trata a las hijas de bien, wow. Y llega a la casa y cuando hacen algo mal alguna de ellas, su esposa o las hijas, se transforman. Ya no es el hermanito de la iglesia humilde que no mataba ni una mosca. Porque todo eso que hago no tiene ningún efecto contra los deseos de la carne. No me ayuda. Todo lo que yo pueda hacer, mostrarme tan humilde, mostrarme tan sencillo, tan puro, tan lleno de oración, que se viste muy bien. Pero ninguna de esas cosas tiene efecto cuando la carne se levanta a hacerlo caer en tentación. Y muchas personas, aunque quieren buscar a Dios y quieren de entrar en esa comunión, se dan cuenta que luego, pasado unos días en la noche, anda mirando en el celular cosas que no debería de ver. Anda viendo cosas que no debería de ver y oyendo cosas que no debería de oír. Tratando a la esposa o al esposo de la manera que no debería hacer. Tratando a sus hijos de la manera que no debería tratarlos. Y por más que quiere, a veces se encuentra que cuando se enoja no puede controlar la ira tan tremenda que mantiene. La amargura tan tremenda que mantiene no la puede cambiar cuando se llega a ese momento de tentación fuerte, cuando el enemigo viene con deseos pecaminosos, con la iniquidad, con los pecados ocultos que quizás nadie dice. Se da cuenta que toda esa santidad que refleja a otros no les sirve en contra de los deseos de la carne. Y el Señor Jesucristo entonces está hablando con los discípulos y con la gente y le dice, mire, esto es lo que hacen ellos. Se paran en la cátedra de Moisés y les dan un mensaje tremendo y les dicen, no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan. Le ponen unas cargas que ellos no las quieren levantar con un dedo. Ellos dicen, pero no hacen. Entonces, ¿en qué? Y luego se voltea a los fariseos y les dice a ellos, hay fariseo y de vosotros, fariseos hipócritas. Si usted leyó todo el pasaje se da cuenta, hay de vosotros, fariseos hipócritas, hay de vosotros. ¿Qué les está diciendo? Que esa manera de yo decir y hablar, que hagan y que digan y que se pongan esto y que esto no, y que coman esto y que esto no, y ser, mire, el Señor Jesucristo cuando está ahí le dice, está toda la gente quizás mirando y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sabe quiénes hacían esto? No era Roma, no eran los países cercanos a Israel, era el pueblo de Dios que apedreaba a los profetas. Eran los mismos judíos israelitas que mataban a los profetas y apedreaban a los que Dios les enviaba. ¿Cómo era que Dios quería juntarlos? Enviando profetas y algunos que eran enviados. De esa manera Él quería juntarlos y atraerlos, porque esta gente conoce los principios y lo que hace que yo no me convierta en una persona hipócrita. Mire, yo puedo sacarle de aquí un tema y les hablo de lo que es la homilética y todas esas cosas que la teología enseña, y no cambia el corazón de nadie, porque Dios quiere cambiar nuestro corazón, no que nos llenemos de una información. Si yo le digo a usted, mire, lea la Biblia, pero si usted no tiene en su corazón el deseo de cambiar, usted va a leer historias, y va a leer toda la Biblia y usted va a seguir siendo el mismo. Usted va a orar 1, 2, 3 y 4 horas y usted va a seguir siendo una persona airada que se deja llevar por los deseos de la carne, que ve más telenovelas que leer la palabra, y entre más telenovelas ve, más se pone agresiva con el esposo o el esposo con la esposa, porque eso no le cambia. Porque no, esas cosas no tienen efecto contra
la carne. Porque no, y quiero que no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que la oración es mala. Ni estoy diciendo que orar 4 horas no se debe orar. Si usted puede orar 4 horas, magnífico. Buenísimo. Yo quisiera orar mucho más. No estoy diciendo que sea mala. Estoy diciendo que mucha gente ha pasado horas orando, mucho tiempo orando, y esta es la hora que no ha aprendido a controlar su mal carácter, que no ha podido dejar esos pecados ocultos. Hay gente que ha ayunado y todavía sigue con rencor contra su hermano, contra su hermana, le guarda algo por dentro, y por más que ayuna, ahí se la pasa. Y no lo pasa por más que quiere. Entonces hay algo que no está bien, y no es el ayuno el que está mal. Hay algo que no está bien y no es la oración. O la oración no tiene la culpa. Entonces el Señor Jesucristo le dice: ¿cuántas veces quise juntaros? Cuando venía un profeta como Juan a decirles: mire, tienen que arrepentirse y tienen que volverse a Dios, porque el reino de los cielos ya está cerca y van a entrar solo los verdaderos arrepentidos. Entonces buscaban la forma de matarlo. ¿Quién mató a Juan? No fue Pilato, que era un comandante romano. Era el mismo pueblo fue que mató a Juan. Un gobernante que habían puesto de Roma allá para que estuviera allá, hizo que lo mataran porque una jovencita bailó muy bien para él, y porque su esposa tenía que escuchar a Juan diciéndole que ellos estaban en fornicación, y esto no les agradó. Cuando los profetas venían y hablaban una palabra que movía esa vida de apariencia y de hipocresía que tenían, ¿qué hacían? Lo mataban. Y la manera en la que Dios quiere juntar a su pueblo y tenerlo, mire, nos agrada y nos gusta leer el Salmo 91, donde Dios nos dice que Él nos... ¿Alguien que me recuerde cómo empieza? El que habita el abrigo del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo, habitar el abrigo es como cuando la gallina junta a sus pollitos y ella tiene una forma de llamarlos y de hablarles acerca del peligro, y hace sonidos con tal de que ellos lleguen. Y eso era lo que el Señor ha tratado de hacer durante mucho tiempo: llevar enviados y profetas para hacer que su pueblo se reúna y esté verdaderamente al abrigo del Altísimo. Pero el pueblo lo que hacía era apedrearlos y matarlos. Y este es el tiempo cuando alguien quiere hablar una palabra que realmente confronta el pecado. ¿Y cómo es cuando en este tiempo se mata a un enviado, a un profeta? Cuando yo no lo quiero oír, porque es que me dice cosas que realmente son así, por eso yo no quiero, pues ya sé que estoy mal. Pero el Señor Jesucristo estaba allí con ellos diciéndoles: hagan todo lo que algunos enseñan, pero no hagan lo que hacen. Y esto es lo que usted y yo hoy necesitamos cambiar. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Sería lo realmente claro. Mire, todos los que estamos aquí sabemos. Yo he enseñado acerca de lo bueno que es madrugar a orar. Les debo una prédica acerca de los horarios y la mejor hora para orar. Pero nunca les he escondido que levantarme una mañana para mí no es fácil. Y no quiere decir que no me levante. Todas las mañanas trato de levantarme 5:30, antesito de las 5, orar y aprender y a meditar y hablar con el Señor. Pero mi plan es las 3 de la mañana porque sé que es una hora muy importante. Realmente en la semana
Si a lo mucho un día lo lograré. Entonces me doy cuenta que me veo enfrentado a las tentaciones o a los deseos de la carne, que aunque pueda enseñar la palabra del Señor, no me va a servir en ese momento de prueba o de confrontación con la carne. Hablaba con unos amigos y decía, no, pues si vieras a aquella persona que no, mira, cayó en el vicio, que todo esto, y hablaban, bueno, y hablaban. Y de pronto se me daba la oportunidad de hablar y les decía yo, ¿sabía usted que si usted habla con uno de ellos, lo que le va a decir es que ellos entienden que están mal? Ellos saben que están mal, saben que eso es malo, pero ellos no pueden dejarlo. Y entonces alguien paraba la conversación y decía, sí, tenés razón, porque yo le decía a uno de ellos, le decía, mira, ¿y vos por qué no dejas eso? Y decía, yo cuántas veces he querido dejarlo, cuánto diera por poder dejarlo, le decía a ese joven, pero no puedo. No puedo, me da el deseo de ir y no puedo resistirlo, y vuelvo y caigo en aquello que no quiero. Porque es así, todas esas cosas. Miren, ese celular es un vicio tan tremendo que usted tiene los horarios que donde usted va a descansar y a coger el celular. Lee un poquito, ora un poquito y a coger el celular como para que la cosa quede en empate y no sea tanto. Pero se vuelve una adicción. La carne es muy adicta a las cosas que nos hacen daño. Y cuando nos vamos a enfrentar para quitar eso de nuestras vidas, entonces nos encontramos con una barrera tan grande que nos es difícil pasarla, que nos es difícil cambiarla. Esos mal genios, esos arrebatos de ira. Hablaba con alguien, estaba diciéndole cosas al compañero, y cuando vio que el compañero ya no podía responder nada, ella tiene sus estudios, salió a defender a su compañero. Y bueno, está bueno aquí ver qué aprendemos. Pero cuando empecé a meterme acerca de las cosas que dicen, mire, cuando usted se enoja, dice, yo le decía, si una persona miente, entonces una persona puede ser, un espíritu puede venir y entrar. Y claro, yo le dije, pero dime un versículo. Trató de buscar y dijo, no, pues es que las obras de la carne, ahí dice, ¿sí? ¿Qué dice las obras de la carne? Dice que no heredarán el reino de los cielos. Muy bien, ¿y cuál es el reino de los cielos? Pues cuando nos morimos nos vamos para el reino de los cielos. Y dije, ¿dónde está eso? El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos no iba a estar ni allí ni aquí, sino estaría en medio de nosotros. Y Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Está en medio de nosotros, está aquí. Y los que practican las obras de la carne no lo heredan, o sea, no se pueden mover en él, porque dentro del reino de los cielos está el mover del Espíritu Santo, está el poder, la sanidad, los milagros, las señales, los prodigios, la revelación de la palabra. Todo eso está en el reino. Cuando usted accede a él, tiene todo eso para moverse ahí. Y de esa manera ganar a la gente para Dios, o al menos dejarle sembrada una palabra que en su momento dé fruto. Entonces dijo, bueno, entonces no hay un pasaje. Bueno, pues yo le tengo uno. La palabra del Señor dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. Entonces yo le dije, ¿dónde sale el sol? Allá. Bueno, ¿dónde se pone? Allá. Entonces lo que está diciendo, si usted ha leído otra versión, lo que está diciendo es, no dejes que el sol se ponga o se esconda sin haber arreglado tu problema. Y eso los empezó a confrontar, porque me daba cuenta que se molestaban y se acostaban así. Y yo les decía, eso, la palabra del Señor dice claro que le da un lugar al diablo. Y un lugar es una entrada. ¿Sabía que la palabra del Señor, el Señor Jesucristo enseñando, dice que cuando el espíritu malo sale de un hombre, va por lugares secos, y estando por allá, dice, volveré a mi casa de la que salí?
Y viniendo, viene y ve que está adornada, limpia, y quiere entrar, pero ya no le es fácil. Dice que va y busca a otros, busca ayuda. Entonces él dice: volveré a mi casa. Los espíritus malos llaman nuestro cuerpo como una casa para ellos. Y el Señor Jesucristo el apóstol Pablo enseña: no deis lugar al diablo. En mi cuerpo, que según el espíritu malo es una casa para él, dice: no deis lugares. Entrarle a mi casa y que él tenga un lugar donde estar. ¿Dónde es ese lugar en el que va a estar? Mientras yo me acuesto todavía enojado con mi pareja o con alguna persona. Ella es claro, viene y daña. Y aunque yo lo sé, lo leo y lo enseño, en algún momento puedo enojarme tanto con mi esposa que puedo irme a acostar y empezar un diálogo con el Señor. No, Señor, es que no es justo. ¿Cómo es que yo tenga que ir a pedir perdón? Padre, si voy a pedirle perdón ya me coge de contrato. Sí, ya. Como tengo que ir cuando quiera, me va a sacar la piedra y tengo que ir a acostar. Y la gente en el mundo dice: el ladrón juzga por su Condición. ya le imaginaron. ¿Qué luchas con el Señor? Cuando no fui yo, digo: Señor, pues yo le perdono, Señor, no hay problema, pero yo quiero estar bien y voy a orar, no voy a ir a dormir así. Pero si fui yo, voy y digo: mira, perdóname porque realmente molesté, pero tú sabes que no me agrada eso. Igual perdón si fue culpa mía o no, pero perdón. Mi deseo de agradar a Dios me hace doblegar mi orgullo, pero ¿cuántas veces uno no quisiera, ojalá, arrancar ese pasaje de la palabra y no tener que ir a buscar la persona que me ofendió? Y cuando me ofendió yo también me crecí, dije de todo y pedir perdón y arreglar el problema. Porque aunque conozca el pasaje, esto no te da el poder contra las obras de la carne. Hace un tiempo aprendí a que cuando uno quiere algo lo puede ver, pero también lo escribe, y todo eso es bíblico. Así que yo lo escribí: Señor, este año te voy a amar más. 31 de diciembre, este año que comienza, te voy a amar más. Lo escribí. En mi agenda pasaron los meses. Como a medio año, no sé, algo así miré y no sé, me veía buscando más al Señor, me veía todo eso. Cuando abrí mi agenda y veo allí, he escrito esto, y tenía la fecha del día que lo escribí, dije: wow, ¿cómo se ha estado cumpliendo esto que escribí? Ahora, alguno diría: bueno, yo voy a amar más al Señor. Yo pregunto: ¿cuántos aquí quieren amar más al Señor? Amén. ¿Sí? ¿Hay alguien que lo quiere amar más? Amén. Pues yo me di cuenta de que lo estaba amando más, pero no me di cuenta cómo pasó. Así que meditando en eso: Señor, ¿cómo fue que yo te pude amar más? ¿Qué pasó? O sea, Señor, este año yo te voy a amar más. Lo escribí y ni siquiera sabía cómo lo iba a hacer. ¿Sabe que no me levanté cada mañana: Señor, yo te amo más, yo te amo más, Señor? Señor, quiero enamorarme más, Señor. Si lo hice fue muy poco. Entonces dije: Señor, ¿cómo hiciste que esto que escribí se cumpliera? Porque Él dice: escribe la visión. ¿Qué es lo que tú quieres? Escríbelo. Y yo lo escribí y el Señor lo hizo. Pero yo dije: Señor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue? Porque no recuerdo, ¿sabe? Yo escribí, pero no estuve pensando todo el tiempo: Señor, esto fue mi deseo, Señor, y ore por eso. No, realmente no me acordaba que lo había escrito. Y cuando venía el Señor a mi corazón y me enseñaba, la forma en que hice que esto se cumpliera fue dándote conocimiento. Y Señor, bueno,
conocimiento, esto hay que arreglarlo bien. Si le digo esto a los hermanos, no me la creen. Dice, bueno, cuando conoces a una persona y te agrada un poquito, entonces como que te enamoras de esa persona, pero a medida que la vas conociendo, te enamoras más, porque la vas conociendo más. Pero a medida que la sigues conociendo, cuando ya se pueden unir y tener una relación de pareja, entonces la vas dejando de amar, porque ahora la conoces más. Y ahora ya le conoces que no era tan amablecita como cuando recién eran novios. Sí, ahora no, cuando eran novios no te hacía berrinches, ahora te los hace, ya no te gusta. Entre más la conoces ya, menos la amas. Yo, wow. Entonces, entendí. Cuando el Señor me permite conocerlo más, yo me enamoro más de Él, porque yo en Él no voy a encontrar los berrinches que puedo encontrar en cualquier persona. Yo a Él lo voy a amar más porque le voy a conocer el tremendo amor que Él siente por mí, y que en medio de todo Él cumple su palabra que dice que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel, cuidando, a pesar de que un día no protegí a mi familia con la oración, Él los protegió, porque yo fui infiel, pero Él no. Y ese amor tan grande, lo único que me va a hacer es que cuando yo lo conozco y lo entiendo, me enamoro más de Él. Entonces, aprendí a esto. Entonces lo que esta noche vamos a aprender es cómo es que vamos nosotros a enfrentar los apetitos. Quiero que me busquen ese pasaje, hija, si puedes, por allí. Dice algo como lunas nuevas y todo esto, pero que no tiene ningún efecto contra los apetitos. Si buscas apetitos, ahí está. ¿Cómo es que yo voy a poder enfrentar eso? Porque te puedes saber la Biblia de memoria. Los fariseos se la sabían de memoria y la enseñaban, se sentaban en la cátedra. Eso de que se sentaban no era más que la abrían y prácticamente lo dejaban a uno con la boca abierta de tanto que sabían. Pero en vez de cambiarlos, los había vuelto ¿qué? Hipócritas. Decían, pero no hacían. Tanto saberme yo la Biblia aún de memoria no tiene ningún efecto contra los apetitos de la carne si no hago las cosas. Señor Jesucristo, dando otro ejemplo, dice: cualquiera que oye estas cosas y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron vientos, ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa no cayó. Aquel que las hace, aquel que oye lo que el Señor Jesucristo dijo y lo hace, es alguien que construye sobre una roca. Y mire, aunque lo construya sobre una roca, aunque haga lo que el Señor Jesucristo dijo, nada impedirá que los vientos vengan y que el río venga y pegue con gran ímpetu. Pero eso no me va a tumbar. ¿Qué apareció? Tengo uno en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece el crecimiento que da Dios. ¿Sigo? ¿No es? Inicia apetitos. Creo que es más abajo, ahí mismo, pero más abajo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres. Cosas de todas se destruyen con el uso.
Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno. Que yo no hago esto, que yo no digo esto, que yo no miro esto, que muy bueno, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entonces, cuando el Señor Jesucristo quiso cambiar eso en ellos, dijo: mire, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a los pollos? Y no quisiste. La forma en la que Dios quiere que esto se cambie, que esto tenga un cambio en nuestra vida, ya lo hemos aprendido aquí, pero esta noche lo quiero recordar y no sé por qué el Señor quiere que lo recuerde. Es cuando yo cambio desde lo profundo de mi corazón las cosas. Es cuando yo empiezo a coger la carne y sus apetitos y los empiezo a matar de hambre. Es cuando yo me rehúso a hacer algo que antes hacía. Mire, a veces decimos: Señor, pero ¿y por qué ayunar? ¿Y para qué ayunar tanto? ¿De qué me sirve a mí ayunar? ¿Usted no ha visto que muchas personas son muy fieles en los ayunos y no se ve cambios? Apenas el pastor cometió un error y le caen con toda. ¿Y dónde está la misericordia? Tantos ayunos que no me permitieron ver que Dios quiere que nosotros sepamos que no somos perfectos y que aunque sea el apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, el que sea, no es perfecto, que puede embarrarla en algún momento y que entonces yo no puedo caerle con toda, porque Él me ha enseñado en su palabra que yo debo tener misericordia si es que quiero que tengan de mí misericordia. Tantos ayunos y no cambiaron mi manera de pensar y de perdonar. Entonces los ayunos no sirven. Y por eso el Señor les habla en el libro de Isaías y les dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, quitar las ligaduras de impiedad. Y ese quitar las ligaduras de impiedad es quitar esas cosas que nos atan a la carne, que no nos dejan dejar lo malo y soltarnos de eso, dejarlo por completo y decidirnos buscar a Dios de corazón cada mañana y cada noche, ir a su presencia, no porque tengo que cumplir o no porque si no oro entonces le va a pasar algo a mi familia, no, sino que ir y decirle: Señor, cuántos días batallando con este pecado y no puedo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dejar de hablar tanto y esperar a ver el que dice. Si dice: quiero que ayunes, y entonces ir a ayunar con una palabra del Señor que me ha dicho: lo voy a hacer cuando ayunes. ¿Y qué va a hacer el ayuno en mí? El ayuno va a doblegar la carne, porque el ayuno va a hacer que tú ya no quieras, ella quiere comer y tú le dices no, y por 3 días no. Entonces doblegas la carne, y cuando tú le dices no a tu carne, entonces el Espíritu ha dicho no. Y no el Espíritu Santo ha dicho, tu espíritu dice que no, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y dijiste 3 días, al segundo día ya la carne dice: no, basta ya, me voy a desmayar, me voy a morir. Mejor, le dice uno, mejor, le dice el Espíritu. Así que de esa manera es como el Espíritu empieza a tomar poder sobre la carne, y la carne empieza a rendirse al poder del Espíritu. Porque ahora estoy haciendo un ayuno como realmente Dios quiere que lo haga, y me está Él usándolo para cambiar mi temperamento, mi carácter y los vicios que tengo que no puedo dejar. Esa es la forma. Pero también es cambiando mi manera de pensar cuando yo estoy pensando acerca de esa persona que me hizo daño, que me lastimó, y viene la ira a decirme: y no debería ni hablarle ni mirarle a la cara, es un sinvergüenza, es una mujer que no merece nada.
Y el enemigo está ahí diciéndome, sí, trátala mal, no la mires, ni siquiera la determines para que sufra. Y yo sí que sufra. Esa es la carne. Pero el Espíritu está diciendo, no, perdona, porque si no perdonas, el Padre no podrá perdonarte. Y entonces el infierno te espera por no perdonar. El Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Les habló de una parábola de alguien que no quiso perdonar, y entonces cuando no quiso perdonar, el amo que lo había perdonado dice que vaya a la cárcel y que no salga de ahí hasta que pague el último cuadrante. Dice, así hará mi Padre con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Y eso enseñaban los profetas, pero la gente le costaba. ¿Sabe que Moisés quería que el pueblo cambiara y fuera diferente, y el pueblo no cambió? ¿Y sabe qué pasó en algunos momentos? Enojados con Moisés, con ganas hasta de matarlo. Y cuando vienen acá le dicen al Señor Jesús, ¿y por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Moisés lo permitió, dice el Señor Jesús, por vuestra dureza de corazón. Porque no querían perdonar, un corazón duro que no es capaz de perdonar. Porque era un pueblo que se cansó de la comida tan liviana y querían carne. Entonces el Señor le dice a ellos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Un enviado viene y le dice, hermano, usted lo que tiene que hacer en su vida para que cambie es que cuando le viene ese pensamiento de maldad, cuando le viene ese pensamiento de iniquidad, ese pensamiento de robar, de airarse, de decirle, no, y cuando venga le voy a decir esto y lo otro, y apenas llegue, mejor dicho, y cambia eso por el callarse en algún momento, por no decir nada, por esperar que pase la ira y luego decir, mira, esto no me agradó, realmente me molestó. Y habla de una manera más amable. Pero cuando me dejo llenar la mente por el enemigo que dice, no se deje, dígale, no, que aprenda. Todo pensamiento malo que viene a su cabeza es el diablo. Todo pensamiento bueno que viene a su cabeza es el Espíritu Santo. Y usted simplemente decide. El Espíritu Santo le va a decir, no debes perdonar, y de una cae el diablo encima. No, perdonar, eso es imperdonable, es imposible. No. Créame, lo van a coger de juguete. Y uno cuando llega dice, a mí no me va a coger de juguete. Vea. Entonces resulta que yo le obedecí al diablo. Porque la palabra del Señor dice que levantemos el escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Yo quisiera saber quién ha visto que el diablo le ha mandado un dardo. A ver, alguno que esté aquí diga, yo vi que me lo mandó, lo vi cuando vení, pasó derecho. Ya le digo que desobedeció porque tenía que poner el escudo. Entonces, los dardos son esos pensamientos que él envía diciéndote, no sirves, no vas a cambiar jamás. Ese pecado, mira, el pastor tal es ungidísimo y lo comete, y tú no vas a poder. Y uno, ole, sí, no, ese pastor yo lo vi que él la embarró en esa. No, entonces yo creo que se puede hacer. No es así. Es el enemigo lanzando todos esos pensamientos y dardos de pensamientos a llevarme a decir, no, pero ¿y qué tiene que ver uno? Bueno, eso es un video allí con una muchacha, así, bueno, ahora está sin ropa, pero con cámara. ¿En qué momento lo volví normal? Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros no apedreemos al que nos viene a abrir el entendimiento para que podamos, mire, entre usted más conoce, menos poder tiene el enemigo contra usted, porque cuando usted conoce cómo es que se le ataca, cuando usted sabe quién es usted y cuando sabe realmente lo que pasa, si le obedece al enemigo, usted dice no y renuncia y cambia, y si está viendo algo dice no, fuera, sale.
No, Señor, perdón, Señor, y al instante, Señor, perdón. Dios mío, qué cosa, Dios santo, no puede ser. Y cada mañana, Señor, mira, este soy yo, Señor, tantas fallas, Dios mío, pero tú has prometido cambiarme. ¿Por cuál empezamos, Dios mío? ¿Cuál? A ver, que soy mentirosito, sí, un poco mentiroso, sí, Dios mío. Tengo pensamiento malo, sí, Señor. La vecina, no, Padre, eso. Ay, Dios. Sí, ¿qué más? A veces me hago el que soy tan cristiano, pero no, yo como que tengo una máscara, soy como medio hipócrita, Señor. ¿Qué más? ¿Por cuál empezamos mejor, Señor? Y de esa manera empezamos a entregarle nuestra vida y empezamos, es lo mejor, digo, si de todo esto que hoy les dije se le olvida, que no se le olvide esto. Lo que puede hacer que nuestra vida realmente tenga un cambio es nuestra manera de pensar. Si usted no la deja volar, si usted no empieza a imaginarse, alguien le contó algo y le dijo, no, es que mira que yo, es que mi esposo, ¿sí? ¿Qué pasa con tu esposo? ¿Y dónde lo ve? ¿Qué tiene? Con la hermanita tal. ¿Qué pasó? Y ya uno acá en la cabecita, ¿qué pasa ahí? No, pues cayó con ella y ya uno se imagina cómo sería la yopa. Usted no necesita ponerse a pensar en eso cuando le da alas a eso. Todo lo que pase. Cuando viene acá y el hermano no lo saludó, acá usted le pasó la mano y el hermano como que... No deje que su mente vuele. Uy, el hermano, ¿qué le pasó? Oye, sería por esto, era por lo otro. Ay, ¿será que se cree muy? No, fuera, ¿no? Pasó, seguro está mal. Si fue hoy, hermano, ¿qué pasó? No me saludó, ¿qué le hice? El hermano me dirá, no, hermano, que usted qué día tal cosa. Y, uy, hermano, no sabía, perdóneme, no lo vi. No, yo no soy así. Oye, me decían, ole, vos, ¿por qué sos tan picado? Y yo soy picado. Sí, me estás diciendo que que te vas a traer no sé qué cosa, yo también tengo. Y yo solo dije que le iba a traer, no dije que lo quería ofender con eso, la voy a traer porque se necesita. Y hay gente que piensa mal. Y yo era por decir, bueno, ¿y por qué pensaría eso? Dios mío, ¿será que yo a ver qué? No, Señor, yo no soy picado. O quizás mi manera de hablar o esto me hace ver picado, Señor, muéstrame, pero yo creo que no, gracias, yo soy. Voy a tener que aprender a sacarlo, a que no lo vean, porque parece que no gusta. Pero entonces que cada uno de nosotros cuidemos lo que pensamos. La manera de matar y de cambiar eso y lo que tiene una total efecto contra los apetitos de la carne es que no dejo que mi mente se vaya, no dejo que mi mente se lleve, se deje llevar. Viene alguien a decirme, ve qué está haciendo, no, tal cosa, vení, vamos por allá, qué tal cosa, y por allá ya me va mostrando el cachito de marihuana y mira, ve que... Y dije, no puedo estar aquí, tengo que irme, me voy, no, hasta luego, chao. Porque si se queda allí va a caer. Tengo que decir no. Pero cuando ya se cayó, cuando hay algo que no puedo, una de las mejores formas es ayunar. Si usted aguanta y no come, usted puede aguantar y no ve lo que no debe de ver. Y no coge ese celular, dice no. Todos los días a las 6 lo cojo y me va casi hasta las 7 viendo. Entonces a las 6 me voy a orar, a las 6 me voy a hacer algo, a las 6, pero no me va a tener esclavo allí. Es cuando me resisto a eso. Es cuando dejo de pensar en eso. Entonces, para que no nos convirtamos en personas que dicen pero no hacen, como los fariseos, que se sabían la cátedra de Moisés, se la sabían casi de memoria y les gustaba enseñarla mucho, pero no la hacían, para no convertirnos en eso. Vamos a tener que cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a tener que cambiar nuestra manera de orar y nuestra manera de ayunar. Por un ayuno realmente en el que yo voy y me meto a ayunar y no estoy allá, Señor, bueno, y viendo el celular, ayunando, pero viendo el celular.
No, donde estoy con el Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cómo hago? ¿Cómo mato esto, Señor? Esto se tiene que morir. Este deseo se tiene que morir. Este hombre iracundo tiene que morir hoy. Tiene que morir hoy. Y entonces empiezo a levantar mi oración de guerra. Señor, soy el hombre más amable del mundo. Soy el hombre más fiel. A mí nada me enoja. El amor, dice tu palabra, Señor, que todo lo soporta, Señor. Que Él no se aira fácilmente. Por lo tanto, Señor, pon tu amor en mi vida. Y empieza uno a tener un ayuno y una oración de verdad, queriendo cambiar. No sencilla, puedo meterme en un ayuno, pero con el deseo de que se acabe para ir a coger otra vez el celular. No, es realmente las cosas tienen cambio cuando yo digo, basta ya de lo malo. Me decidí por Dios y aunque sé que es una batalla, la quiero pelear. Aunque sé que es una batalla, creo que la puedo ganar. Aunque sé que no tengo toda la fuerza, Dios tiene la fuerza y me la va a dar y yo voy a salir vencedor. Y de esa manera nos vamos levantando y nos vamos contraponiendo a lo que nos quiere acercar. Así que eso es lo que esta noche quería hablarles. Vamos a estar orando porque el tiempo nos acabó, diciéndole al Señor que nos ayude en esto. Maravilloso Dios y Padre Celestial, en esta hora preciosa, Señor, he predicado tu palabra, Señor, es tu palabra y es tu pueblo, Señor. Tú eres, mi amado Rey, el que los quieres salvar, el que los quieres ayudar, el que los quieres bendecir, Señor. Yo te pido, Padre, que todos ellos hoy hayan tomado un poco de esa fuerza que necesitan, Señor, y que hoy puedan descubrir, Padre de la gloria, cuál es su falta, cuál es su error y cómo cambiarlo, Señor. Padre, yo te pido que no solamente a ellos, pero que también a mí, Señor, me enseñes cuando voy a orar bien, Señor, cuando voy a ayunar, hacerlo bien, Señor, para, Padre de la gloria, no perder quizás un tiempo que es muy valioso, Señor amado, sino aprovechando bien el tiempo, Señor, cada cosa sabiendo hacerla bien, Señor, para obtener los mejores resultados, Señor. Vamos, que tu pueblo, Padre de la gloria, esta noche haya podido aprender en todos los lugares, Señor amado, donde estén oyendo, Señor, que el pueblo, Padre de la gloria, se levante con un deseo ferviente de vivir una vida santa para ti, Señor, de desechar el pecado, poderoso Rey de gloria, de apartarse, Padre, de huir, tu palabra lo dice, huir de la fornicación, Señor. Ayúdanos a huir, Señor. No, Padre de la gloria, permitas que nos veamos atados por algo, Señor amado, que nos va a destruir o que nos va a restar poder o que nos va a restar fuerza, Señor. Yo quiero mi espíritu libre, Padre de la gloria. Tú dices, y despertaste el espíritu de Zorobabel. Padre, mira cuánto espíritu está ahí dormido porque está adormecido por las obras de la carne, Señor. Padre, está la hora que despierte nuestro espíritu para que se apodere de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y ya los apetitos y deseos de la carne no tengan poder sobre nosotros, Señor. Levanta, Dios de los cielos, a estos jóvenes y jovencitas, a estos niños, Señor, Padre de la gloria, con un deseo verdadero, Señor. Padre, coloca hambre en nuestros corazones por la oración. Coloca hambre por no solo leer tu palabra, Señor, sino por aprender, meditar, Señor. Padre de la gloria, no solo por leerla, sino por hacerla, poderoso Dios. Padre, no queremos tener una máscara, Padre, que le mostramos a cada quien, Señor. No nos dejes aprender o que se nos pegue la hipocresía, Señor, que es como una levadura que va infectando todo, Señor. No lo permitas, Padre. Pero si ya la hay, Señor, tú puedes quitarla, rompe con ella, Señor. Arráncala de nuestro corazón, de nuestros ojos, de nuestra vida, Señor. Quítala, poderoso Dios. No nos podemos engañar, tu palabra lo dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, Señor. Padre, haznos entender, Dios de los cielos, que las cosas, Padre de la gloria, quizás cuando vienen, Señor, algo en algún momento las atrajo, Señor. Pero hoy declaro que para nosotros que hemos decidido cambiar, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos de vida, Señor. Hoy, Padre de la gloria, me convierto en un hombre que ora más, Señor amado, que ora mejor, poderoso Rey de gloria, cuyas oraciones van a tener respuesta rápidamente por cuanto voy a orar conforme al Espíritu Santo que va a dirigir mi vida. Hoy mis oídos se vuelven sensibles a la voz del Espíritu, Señor.
Señor. Hoy cuando pueda ayunar, Padre de la gloria, lo voy a hacer con entendimiento. Y cada ayuno, cada día de ayuno va a ser más libre mi espíritu. Y cuando mi espíritu sea libre, se va a apoderar de mi carne. Y mi carne ya no dominará mi vida, ni los apetitos de la carne dominarán mi vida, Señor. Sino que el Espíritu dominará mi vida. El Espíritu Santo tendrá acceso a mi vida. Me enseñará todas las cosas y me recordará todo. Y me llevará de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Sí, Padre, porque eso es lo que tú quieres con la iglesia. Y por eso te doy gracias en esta buena hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas, no sin antes despedirnos de los hermanos de la web. Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar allí y los esperamos el otro miércoles. Dios los bendiga.